Si algún día quieres escapar del ritmo de vida acelerado, encontrar un lugar para contemplar en silencio la belleza de la naturaleza, o simplemente no sabes qué hacer a continuación, haz las maletas y regálate un viaje. Visita estos hermosos jardines, lleva una botella de cerveza a un lugar donde puedas pasear tranquilamente. Respira aire fresco y disfruta de los delicados regalos que la naturaleza ha concedido a la humanidad. Hoy, únete a nosotros en un viaje para descubrir los jardines más hermosos del planeta, donde la belleza no es ruidosa, pero sí lo suficientemente profunda, como para ralentizar los latidos de tu corazón y cambiar tu forma de ver el mundo. No olvides seguirnos y acompañarnos en este viaje verde. Número 1. El Jardín de la Calma Matutina, Corea del Sur. Escondido entre los serenos valles montañosos de Corea, el Jardín de la Calma Matutina emerge como un poema vivo de armonía entre el hombre y la naturaleza. Fundado en 1996, el jardín se inspira en el antiguo nombre de Corea, la Tierra de la Calma Matutina. El espacio se divide en varias áreas temáticas: un majestuoso bosque de pinos, un suave valle de flores silvestres, puentes de madera sobre arroyos y escalones de piedra para meditar. Cada estación tiene su propio encanto. La primavera resplandece con azaleas y magnolias, el verano es suave con hortensias, el otoño se enciende con hojas de arce rojas y el invierno brilla con luces. El Jardín de la Calma Matutina no es solo para contemplar, sino para detenerse, donde la naturaleza se convierte en una profunda forma de meditación. Número 2. Jardines de Villa Zimbrone, Italia. Ubicados precariamente en un acantilado con vistas a la costa de Amalfi, los jardines de Villa Zimbrone son un lugar donde la frontera entre la tierra, el cielo y el mar parece desvanecerse. Creados a principios del siglo XX, los jardines tienen un espíritu romántico, combinando armoniosamente el estilo clásico, el jardín inglés y la vegetación mediterránea. Hileras de cipreses, escalones bordeados de rosas y pabellones escondidos conducen a la terraza del infinito, que ofrece una vista surrealista del océano. Aquí no se necesitan palabras, solo la respiración y la mirada. Villa Zimbrone no presume de lujo, sino que crea un estado de ánimo, ligero, sublime y casi atemporal. Número 3. Jardín de Esculturas de Nang Khai, Sala Keokal, Tailandia. A orillas del río Mekong, Nang Khai Sala Keokal emerge como un escenario mitológico al aire libre, donde el arte, la religión y la filosofía se entrelazan en un mundo extraordinario. Fundado en 1978 por el místico Luang-Pu Bonlu Asulat, el jardín alberga más de 200 estatuas gigantes de hormigón que representan dioses, demonios, humanos y criaturas del budismo y el hinduismo. Muchas estatuas tienen la altura de 3 pisos, creando una sensación abrumadora y contemplativa. Pasear por aquí es como recorrer una serie de fábulas, donde cada postura, cada mirada de las estatuas, conlleva un significado filosófico. Este no es un lugar para el entretenimiento, sino para un diálogo profundo con las creencias y la imaginación humana. Número 4. Jardines de Brindavan, India. Situados al pie de la presa Krishna Rajasagara, cerca de la ciudad de Mysore, los jardines de Brindavan son uno de los jardines más espectaculares de la India. Construidos en la década de 1930, los jardines destacan por su diseño simétrico, sus amplias terrazas y un eje central de agua que se extiende como un ritual real. Durante el día, rosas, cañas de indias y arbustos podados geométricamente crean una apariencia de orden solemne. Al caer la noche, las fuentes musicales se iluminan, moviéndose al ritmo de la música clásica india. De un espacio exclusivo para la realeza, Brindavan se ha convertido en un símbolo de la armonía entre la ingeniería, la luz y el arte paisajístico, donde la belleza se escenifica como un espectáculo vibrante. Número 5. Parque Botánico de las Islas de Brisago, Suiza. En el corazón del lago Mayor, las Islas de Brisago ofrecen algo que parece imposible: un jardín subtropical justo en medio de Suiza. Gracias a un microclima templado y raro, aquí prosperan plantas de todo el mundo. Palmeras, bambú, eucaliptos, camelias, especies que apenas existen en los Alpes. Establecido a principios del siglo XX,
El jardín se extiende por más de 2.5 hectáreas con terrazas que descienden directamente hacia el agua, creando la sensación de un complejo sureño entre montañas nevadas. Cada área representa una región geográfica diferente, lo que convierte a Brissago en un testimonio viviente del fascinante contraste entre el hielo y el verdor. 206. Jardines Bellingrad, Estados Unidos. Ubicados en el estado de Alabama, en el sur de Estados Unidos, los Jardines Bellingrad son una sinfonía deslumbrante de color y elegancia. Creados en la década de 1930, alrededor de la mansión de la familia Bellingrad, los jardines son famosos por sus avenidas florales que se reflejan en los canales y estanques serenos. Miles de azaleas, camelias, rosas y flores de temporada cubren el espacio, haciendo que cada rincón del jardín parezca una pintura viva cuidadosamente dispuesta. Pequeños puentes, pérgolas y cascadas añaden un ritmo suave al paisaje. Durante la Navidad, las luces festivas transforman el jardín en un laberinto brillante. Bellingrad no es solo una exhibición de flores, sino un escenario donde la naturaleza es la protagonista. 7. Jardines del Castillo de Drummond, Escocia. Junto al Castillo de Drummond, uno de los jardines más exquisitos de Escocia, ha sido formado desde el siglo XVI. Los jardines de Drummond tienen un riguroso estilo italiano, con una disposición geométrica precisa y una simetría casi absoluta. Los parterres de flores están meticulosamente podados, las hileras rectas de tejos y el eje central que guía la vista hacia la fuente y el escudo de la familia Drummond, todo creado con plantas vivas. Visto desde las terrazas superiores, el jardín se despliega como un dibujo perfecto. La atmósfera aquí es a la vez formal y serena, evocando la sensación de antiguos pasos nobles. Este es un lugar donde el paisaje no solo decora la historia, sino que se convierte en parte de ella. 8. Parque Floral Ashikaga, Japón. Cuando la primavera llega a la prefectura de Tochigi, el Parque Floral Ashikaga se convierte en un escenario donde el color y el aroma se unen en una actuación. Fundado en 1968, el parque es mundialmente famoso por sus antiguas glicinas, algunas de las cuales tienen más de 150 años. Las cascadas de flores púrpuras, rosas y blancas forman túneles vivientes, cubriendo los senderos con una belleza suave y mágica. Cuando cae la noche, la suave iluminación hace que las glicinas parezcan flotar en el espacio. Además de las glicinas, el parque también cuenta con tulipanes, rosas y exhibiciones de temporada. Ashikaga no es solo un jardín, sino una experiencia sensorial, donde la luz, el aroma y la serenidad se fusionan. 9. Jardín exótico de Mónaco. Mónaco. En las laderas rocosas que dominan Montecarlo, el jardín exótico de Mónaco es donde el desierto se encuentra con el océano. Construido en el siglo XX como una colección de cactus y plantas suculentas, este jardín reúne especies resistentes de las regiones más áridas del mundo. Agaves gigantes, aloes y euforbias arbóreas se alzan como esculturas vivientes. Los senderos estrechos serpentean por los acantilados, abriendo constantemente vistas espectaculares de la Riviera Francesa. El jardín no impresiona por su exuberancia, sino por su belleza austera y poderosa. Este es un lugar que demuestra que la estética puede surgir de lo minimalista, y que la naturaleza es también una maestra arquitecta. 10. Jardín del Templo Tofuku-ji, Japón. Ubicado en un antiguo barrio de Kioto, el Jardín del Templo Tofuku-ji es un lugar donde la filosofía zen se expresa a través de formas y silencios. El jardín fue rediseñado en el siglo XX por Murai Shigemori, quien combinó audazmente el espíritu tradicional con el pensamiento moderno. Aquí no hay ostentación de colores, grava blanca, musgo verde, piedras y geometrías estrictas crean un ritmo sereno. Cada pequeño jardín tiene su propia disposición y simbolismo, invitando más a la reflexión que a la mera contemplación. Cuando llega el otoño, las hojas rojas de arce iluminan el espacio, que de otro modo sería tranquilo. Tofuku-ji no es para la prisa, sino para la introspección y una mirada profunda a la belleza de la simplicidad. Concluyendo este viaje por los jardines más hermosos del planeta, nos damos cuenta de que la naturaleza no es solo para ver,
sino también para sentir y escuchar. Cada jardín es una historia única, donde las personas aprenden a desacelerar, a armonizar más con la tierra y consigo mismas. Ya seas un amante de los viajes, un apasionado de la fotografía, o simplemente buscas un lugar para escapar de la prisa de la vida, estos jardines siempre están listos para darte la bienvenida. Espero que este viaje verde siembre en ti una semilla de inspiración, para que algún día realmente hagas las maletas y te vayas. Si piensas que un jardín es solo un lugar para cultivar flores y dar un paseo relajante el fin de semana, entonces los 10 jardines principales que te mostraremos a continuación te harán cambiar de opinión. Estos no son solo espacios verdes, sino también símbolos vivos de ingeniería de vanguardia, arte exquisito y pensamiento ecológico que trasciende el tiempo. Cada jardín es una historia, una maravilla y una experiencia memorable. Ven y explora los 10 jardines más especiales del mundo y dinos, ¿a qué jardín te gustaría ir primero? Antes de que te unas a nosotros en este viaje para descubrir estos 10 maravillosos jardines, no olvides darnos un me gusta, dejar un comentario y suscribirte a nuestro canal para apoyarnos. Tu apoyo es el alimento que ayuda a que nuestro canal siga floreciendo con mucho más contenido interesante. El número 1. Kirstenbosch, Jardín Botánico Nacional de Sudáfrica. Al caminar por los senderos serpenteantes de Kirstenbosch, te sentirás como si estuvieras en una suave aventura en la naturaleza salvaje. Cada curva revela una nueva sorpresa: cascadas refrescantes, praderas fragantes, bosques de aloes espinosos pero elegantes y arbustos con flores raras. La estrella más brillante del jardín es la pasarela elevada Boomslang, un puente curvo que serpentea entre los árboles, dándote la sensación de estar caminando y flotando en el aire al mismo tiempo, con vistas espectaculares de las montañas y el verde paisaje de abajo. Kirstenbosch no es solo un lugar hermoso para tomar fotos para tus redes sociales, sino también un importante centro de investigación y conservación de la biodiversidad. Reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, este lugar es una combinación perfecta de naturaleza, ciencia y orgullo nacional. Número 2. Royal Botanic Gardens, Sydney, el Real Jardín Botánico de Sydney. Justo en el ajetreado centro de Sydney, junto al famoso puerto, los Royal Botanic Gardens aparecen como una pausa publicitaria verde para el alma. Fundado en 1816, este jardín de unas 30 hectáreas alberga más de 7.000 especies de plantas, desde los eucaliptos más australianos y las acacias únicas, hasta colecciones exóticas de todo el mundo. Paseando por los amplios céspedes, los senderos arbolados y los cuidados parterres, olvidarás que estás en medio de una ciudad bulliciosa. La histórica Palm House es una parada ideal para cambiar el clima a una zona tropical. Con vistas directas a la Ópera de Sydney y al puente del puerto, este jardín no es solo para ver plantas, sino también para sentir plenamente el espíritu de Australia. Número 3. Sissinghurst, Castle Garden, el jardín del castillo de Sissinghurst. Si un jardín pudiera escribir poesía, Sissinghurst sería el poema de amor más romántico de Inglaterra. Creado en los años 1930 por Vita Sackville-West y su esposo, este jardín que rodea las ruinas de un castillo del siglo XVI es famoso por su diseño único de habitaciones de jardín. Cada área es un mundo propio, con diferentes colores, temas y emociones. Lo más destacado es el jardín blanco, donde todo es blanco y plateado, tan elegante que te hace caminar despacio para no romper la atmósfera poética. Los senderos serpenteantes, las paredes cubiertas de rosas y los bordes de flores verdes y exuberantes dan la sensación de estar perdido en un poema viviente. Hoy, propiedad del National Trust, Sissinghurst sigue inspirando a amantes de los jardines y a diseñadores de paisajes de todo el mundo. Número 4. Los Jardines Botánicos de Singapur. En medio del moderno y bullicioso Singapur, los Jardines Botánicos de Singapur son como un pulmón verde que complace a la gente. Con una superficie de 82 hectáreas y más de un siglo de historia, es un patrimonio de la humanidad reconocido por la UNESCO. Miles de especies de plantas crecen en el jardín, desde altos árboles viejos que dan sombra hasta vibrantes flores tropicales.
La estrella del jardín es el Jardín Nacional de Orquídeas, hogar de más de 1000 variedades de orquídeas, incluida la flor nacional Vanda Miss Joaquim. Los céspedes bien cuidados, los tranquilos estanques y los espacios verdes lo hacen perfecto tanto para pasear como para escapar del calor. No es solo una atracción turística, el jardín también es un centro de investigación para la conservación de la naturaleza, donde la ciencia y la belleza van de la mano. Número 5. Rikugien, el Jardín Rikugien, Tokio. En medio del ajetreo de Tokio, Rikugien es como un botón de pausa en el tiempo. Construido a fines del siglo XVII, este jardín de unas 9 hectáreas es la encarnación perfecta del arte tradicional japonés de los jardines, donde cada piedra, cada árbol, tiene su propio papel. Rikugien es famoso por sus 6 escenas poéticas inspiradas en poemas antiguos, lo que te da la sensación de estar paseando y disfrutando de la literatura al mismo tiempo. Los caminos serpenteantes te llevan a través de lagos cristalinos, colinas en miniatura y puentes meticulosamente cuidados. En otoño, todo el jardín estalla en colores rojos y dorados, tan hermoso que hasta la cámara pide un descanso. Rikugien es un lugar donde la naturaleza y el arte se unen, ofreciendo una rara tranquilidad en el corazón de la ciudad. Número 6. Jardín Botánico de Hangzhou. Ubicado al pie de la montaña Yuhuang y cerca del legendario Lago del Oeste, el Jardín Botánico de Hangzhou es donde la naturaleza se encuentra con la filosofía de vida de Asia Oriental. Fundado en 1956, este jardín de más de 230 hectáreas es uno de los jardines botánicos más grandes de China. Su diseño armonioso, al estilo tradicional, hace que cada paso se sienta relajante. Más de 8000 especies de plantas viven aquí, desde orquídeas raras, árboles antiguos hasta hierbas medicinales. La primavera es la época más vibrante, cuando las magnolias, los cerezos y las camelias florecen juntos, reflejándose en los estanques. Un punto destacado especial es la famosa plantación de té Longjing. No solo es hermoso, el jardín también es un centro de investigación científica, un museo vivo de la naturaleza y la cultura. Número 7. Parc de la Tête d'Or, Parque de la Cabeza de Oro, Lyon, Francia. En el corazón de la elegante ciudad de Lyon, el Parc de la Tête d'Or aparece como un verdadero tesoro verde, tanto en su nombre como en la sensación que transmite. Con una superficie de más de 100 hectáreas, no solo es el parque público más grande de Francia, sino también un lugar donde los habitantes de Lyon van a relajarse después del trabajo. La leyenda cuenta que bajo tierra hay enterrada una estatua dorada de Cristo, pero ya sabes, el verdadero tesoro está justo en la superficie. El jardín botánico, con más de 15.000 especies de plantas, el zoológico, el rosedal, con más de 30.000 rosales florecidos, y el lago en el centro son suficientes para que olvides que estás en la ciudad. Remar, pasear o simplemente sentarse a contemplar los árboles, todas las actividades aquí brindan una rara sensación de relajación. El Parc de la Tête d'Or es la prueba de que la naturaleza y la ciudad pueden convivir en perfecta armonía. Número 8. Generalife, Jardines del Generalife, Granada, España. Ubicado junto al magnífico complejo de la Alhambra, el Generalife es como una pausa delicada entre la historia y el arte. Construido en el siglo XIII para que los reyes nazaríes veranearan y meditaran, este jardín es la encarnación del paraíso islámico en la tierra. Aquí, el agua no es solo para ver, sino también para escuchar, ya que los estrechos canales y las fuentes crean un suave sonido que acompaña todo el camino. Las hileras de cipreses, las flores en flor y la sombra fresca hacen que cada paso se ralentice naturalmente. Lo más destacado es el patio de la acequia, donde la arquitectura y la naturaleza se reflejan con gracia. Sin ostentación, sin ruido, el Generalife conquista a los visitantes con su sutileza y armonía, como un susurro del glorioso pasado de Andalucía. Número 9. El Jardín de Monet. El Jardín de Giverny de Claude Monet, Francia. Si alguna vez has visto las pinturas de Claude Monet y te has preguntado si eran tan hermosas en la vida real, la respuesta está en el Jardín de Giverny. Este no es solo un lugar para cultivar flores, sino el estudio al aire libre del maestro de la pintura impresionista.
El estanque de nenúfares con su famoso puente japonés curvado refleja el cielo tranquilo, tan hermoso que entenderás por qué Monet lo pintó cientos de veces y nunca se cansó. Más allá, hay parterres de flores vibrantes que cambian de color con las estaciones. Lirios, peonías y malvarrosas compiten por ser el centro de atención. Monet dedicó más de 40 años a cuidar este jardín, convirtiéndolo en una obra de arte viviente. Hoy en día, Giverny recibe a cientos de miles de visitantes cada año, personas que vienen a adentrarse en un mundo donde el arte y la naturaleza se unen. Número 10. Jardín Majorelle, Marrakech, Marruecos. En medio de la bulliciosa y colorida Marrakech, el Jardín Majorelle es como una encantadora nota azul profundo. Creado por el pintor Jacques Majorelle en los años 1920, este jardín es famoso por su azul Majorelle, un azul tan profundo que solo verlo ya es refrescante. En una superficie de aproximadamente 1.2 hectáreas, más de 300 especies de plantas de todo el mundo conviven. Palmeras altísimas, cactus puntiagudos, bambú suave y flores fragantes que cubren los caminos. Los rincones sombreados y tranquilos invitan a los visitantes a detenerse, y el Museo Bereber en el centro cuenta la profunda historia de la cultura del norte de África. Majorelle no es solo un jardín, sino una obra de arte viva, donde la naturaleza y la creatividad humana se unen para crear una experiencia muy marroquí, a la vez fuerte y delicada. Y esos son los 10 jardines que son como símbolos vivos de la ingeniería, el arte y la ecología. Cada lugar es un mundo único, hermoso de una manera que no se puede copiar. Si tienes un jardín favorito, déjanos un comentario y nos vemos en la próxima aventura. ¿Creerías que tan solo con entrar en un jardín puedes viajar a través de muchos países, muchos siglos e incluso a través de muchos estados emocionales diferentes? Los 10 jardines que te mostraremos no solo son bonitos, sino que te dejarán con la boca abierta por su tamaño, su historia y cómo las personas han convertido la naturaleza en una obra de arte viva. Hay jardines en medio de palacios reales, otros que crecen en terrenos volcánicos o en montañas muy altas y frías, algo que no se ve todos los días. Cada uno esconde una historia que te hará decir, ¿por qué no conocía este lugar antes? Si tienes curiosidad por descubrir todos estos paraísos verdes que existen en el mundo, no olvides darle me gusta, comentar cuál es tu jardín favorito y suscribirte al canal para no perderte el próximo contenido interesante. El número 1. Los jardines de Mughal en Nueva Delhi, India. Los jardines de Mughal son un lugar donde la geometría, el agua y la simetría se unen para crear una obra maestra verde justo en la residencia del presidente de la India. Diseñados a principios del siglo XX, al estilo clásico persa de Mughal, el jardín divide el espacio con ejes rectos y terrazas claras, dando una sensación de orden casi increíble. Los canales de agua centrales con fuentes reflejan tulipanes, rosas y flores de temporada, haciendo que el paisaje sea tan solemne como grandioso, como una ceremonia real. Durante todo el año, decenas de especies de flores florecen una tras otra, sin que el jardín se quede sin flores. Especialmente, el Festival de Primavera es una de las pocas ocasiones en que el público puede visitarlo, y todos aprovechan para tomarse fotos. Los jardines de Mughal son considerados un símbolo de equilibrio perfecto entre arquitectura, agua y vegetación, mereciendo estar entre los jardines más importantes de la India. El número 2. Isola Bella en Italia. Ubicada en el pintoresco Lago Mayor, Isola Bella parece un sueño construido con piedra y flores. Este no es solo un jardín, sino todo un sistema de jardines en terrazas que rodean el lujoso palacio de la familia Borromeo. Las terrazas escalonadas, que se elevan sobre el lago, están decoradas con elegantes barandillas, esculturas, fuentes y un sinfín de flores coloridas, mostrando un aire de nobleza por doquier. Los árboles de cítricos, camelias, azaleas y raras topiarias dan la sensación de un oasis sureño en el corazón de Europa. Los pavos reales pasean tranquilamente, convirtiéndose sin querer en las relaciones públicas del jardín. Isola Bella es famosa por su estilo teatral y su estricta simetría. Cada ángulo ha sido cuidadosamente pensado. Desde aquí, con la vista sobre el lago y los Alpes,
entenderás por qué este lugar es considerado una de las principales obras maestras barrocas de Europa. El número 3. Villa Carlotta en el lago Como, Italia, es como una película clásica del siglo XIX recreada con árboles y flores. Este jardín se extiende en terrazas que descienden suavemente hasta la tranquila superficie del lago Como, que parece un espejo, abriendo vistas a las montañas tan hermosas que solo querrás quedarte a admirarlas sin irte. El espacio aquí se divide en varias áreas distintas: un parque paisajístico romántico, una rica colección botánica y rincones con el estilo de una antigua villa italiana. Villa Carlotta es especialmente famosa en primavera, cuando las azaleas y los rododendros explotan en tonos de rosa, rojo y morado, como fuegos artificiales en la ladera de la colina. Además, hay palmeras, magnolias, cedros y muchas especies de plantas exóticas de todo el mundo. Este es un lugar donde la arquitectura, el arte y el paisaje se fusionan perfectamente, ideal para pasear tranquilamente y admirar el paisaje, olvidando el tiempo. El número 4, Chashma Shahi en Cachemira, India, es una clara muestra del gusto estético refinado de los antiguos emperadores mogoles. El jardín fue construido como un retiro privado en el valle de Cachemira, con un diseño de terrazas que descienden suavemente desde la ladera de la montaña hasta el lago Dal. El pabellón, los canales de agua, las fuentes y el estanque reflectante están ingeniosamente conectados, creando una sensación de armonía y simetría que resulta muy agradable a la vista. El agua juega un papel central, refrescando el aire y resaltando las líneas del diseño. A lo largo de los senderos hay plátanos, cipreses, arbustos florales y plantas ornamentales que proporcionan sombra y una sensación de aislamiento. En primavera y verano, el aroma de las flores y el verdor llenan el aire, con el majestuoso paisaje montañoso de fondo. Chashma Shahi es considerado un símbolo de la exquisita cultura jardinera de Cachemira, atrayendo a turistas, historiadores y amantes de la naturaleza de todo el mundo. El número 5. Los jardines de Mirabel en Salzburgo, Austria, son un ejemplo perfecto de simetría barroca, ni más ni menos. Situados en el corazón de Salzburgo, los jardines están dispuestos alrededor del Palacio Mirabel, con parterres geométricos, elegantes estatuas de mármol, fuentes y setos tan bien recortados que parecen recién salidos de un spa. Todo esto crea ejes visuales muy claros y una sensación de orden muy agradable. La mayor ventaja de Mirabel es la vista directa a la fortaleza de Hohensalzburg, un rincón legendario para fotos que todo turista quiere. El jardín es hermoso durante todo el año. Primavera y verano llenos de flores vibrantes, otoño romántico con hojas doradas e invierno tranquilo y sereno. Los jardines de Mirabel son apreciados por la armoniosa combinación de su majestuosa arquitectura, sus zonas verdes impecablemente cuidadas y su espacio urbano abierto, convirtiéndose en un lugar ideal para pasear, relajarse y recargar energías en el corazón de Salzburgo. El número 6, el Jardín Botánico de la Universidad de California, en Berkeley, Estados Unidos, se encuentra discretamente en las colinas de Berkeley, como un aula al aire libre, verde, limpia y tranquila. El jardín está dividido en varias secciones temáticas, cada una representando la flora de una región del mundo, desde plantas nativas de California y Norteamérica hasta especies tropicales de Asia y Sudamérica. Pasear por aquí es como viajar por el mundo, pero sin necesidad de visado. Muchas especies de plantas raras y en peligro de extinción se cultivan en condiciones que se asemejan a su entorno natural para la investigación científica. Los senderos serpentean por el terreno montañoso, abriendo hermosas vistas de la bahía de San Francisco. El ambiente tranquilo hace que todos bajen el ritmo automáticamente. Este es un lugar donde la naturaleza, la ciencia y la educación conviven en armonía, ideal para quienes quieren aprender y a la vez desconectar. Número 7. El Jardín Botánico de Dunedin en Nueva Zelanda. El Jardín Botánico de Dunedin es una prueba de que cuanto más caminas, más belleza encuentras. Siendo el jardín botánico más antiguo de Nueva Zelanda, está dividido en dos partes bien diferenciadas. La sección inferior, limpia y ordenada, con parterres, invernaderos y césped bien cuidado, y la sección superior que se transforma gradualmente en un bosque natural, dando la sensación de pasar de un parque
a un bosque de verdad. El jardín alberga una rica colección de plantas exóticas, rosales, plantas medicinales y muchas especies nativas raras y preciosas. En particular, la zona de exposición de plantas endémicas de Nueva Zelanda y las pajareras siempre atraen a los visitantes. Los senderos están bien cuidados, pero no de forma forzada, integrándose suavemente con la naturaleza salvaje. Con entrada gratuita y un ambiente tranquilo, Dunedin es un lugar ideal para pasear, relajarse y aprender un poco más sobre el mundo vegetal. Número 8. El Jardín Botánico de Norfolk, en Virginia, Estados Unidos. El Jardín Botánico de Norfolk es como un gran parque natural, cuidado hasta la última hoja. Situado cerca de la ciudad de Norfolk, el jardín tiene muchas áreas temáticas diversas, un vibrante jardín de rosas, un jardín acuático con estanques y canales, y exhibiciones de plantas nativas de la región. Lo más interesante es que los visitantes pueden dar un paseo en barco por los canales, admirando los nenúfares y las plantas de la orilla mientras observan a los pájaros, una sensación tan relajante como unas vacaciones. En primavera y verano, el jardín explota en colores y aromas con sus floraciones estacionales. La combinación de senderos cuidados y áreas naturales crea un ambiente muy agradable. Norfolk es ideal para familias, amantes de las plantas y cualquiera que quiera escapar de la ciudad sin ir demasiado lejos. Número 9. Los Jardines Botánicos Reales de Melbourne, en Australia. Los Jardines Botánicos Reales de Melbourne son considerados el pulmón verde, enorme e impresionante, de la ciudad. El jardín tiene una vasta extensión con un lago pintoresco, césped exuberante, senderos arbolados y colecciones de plantas especializadas de todo el mundo. Aquí puedes encontrar eucaliptos altísimos, palmeras, plantas tropicales raras e incluso especies de plantas australianas resistentes a la sequía. El jardín se centra especialmente en la conservación de la flora nativa, la investigación científica y la educación comunitaria. Una gran ventaja es la hermosa vista del horizonte de Melbourne, donde la ciudad y la naturaleza se fusionan armoniosamente. Gran parte del recinto está abierto al público de forma gratuita, lo que lo convierte en un espacio público ideal para pasear, hacer picnics y relajarse. Este no es solo un jardín botánico, sino también el orgullo verde de Melbourne. Número 10. El Jardín Botánico de Mount Tomah, en Australia. El Jardín Botánico de Mount Tomah tiene un carácter muy particular debido a su altitud y a su clima fresco, algo raro en Australia. Situado en las Montañas Azules, cerca de Sydney, el jardín permite el cultivo de especies de plantas que apenas sobrevivirían en otras partes del país. El diseño del jardín incluye amplias zonas de césped, estanques y vistas panorámicas de los bosques de eucaliptos y los valles profundos, lo que hace que un paseo allí se sienta como si estuvieras en Europa. En primavera, las magnolias y camelias exhalan su dulce aroma. Y en otoño, las hojas de los árboles cambian a colores vibrantes, un espectáculo bastante inusual para Australia. El jardín desempeña un papel importante en la conservación de plantas raras y exóticas. Mount Tomah atrae por sus singulares cambios estacionales, donde la naturaleza, el diseño y la ciencia se unen para crear una experiencia visualmente hermosa y enriquecedora. Es chocante que nos pasemos el día trabajando duro sin tomarnos un momento para conseguir un mini jardín. Hoy vamos a explorar los 15 jardines más bonitos y únicos del mundo. El número 1 es de Brasil. No son solo zonas verdes para disfrutar, sino un lugar donde la historia, la cultura y la imaginación humana florecen juntas. Desde jardines antiguos de cientos de años, hasta obras maestras modernas en el corazón de la ciudad, cada lugar cuenta una historia propia. Hay lugares que nos hacen reflexionar, y otros que nos dejan asombrados a primera vista. Si te encanta la naturaleza, te gusta explorar, y quieres encontrar espacios tan hermosos que solo querrás pasear despacio, esta lista es definitivamente para ti. No olvides darle a me gusta al vídeo, suscribirte al canal y comentar cuál es el jardín que más te ha impresionado. Número 1. Jardín Botánico de Río de Janeiro, Brasil. Al pie del Monte Corcovado, no lejos de las animadas playas de Río de Janeiro, el Jardín Botánico ofrece un mundo completamente diferente. Verde, húmedo y lleno de vida. Fundado a principios del siglo XIX,
Este jardín es uno de los centros botánicos más antiguos e importantes de Sudamérica. Las avenidas bordeadas de palmeras reales conducen a estanques de lotos, invernaderos antiguos y rincones originales de la selva atlántica. Es el hogar de miles de especies de plantas, incluyendo orquídeas raras, bromelias y muchas especies de la lista roja. No solo sirve para visitas, sino que el jardín también juega un papel importante en la investigación y conservación de la biodiversidad brasileña. El sonido de los pájaros, el aire húmedo y el denso verdor te hacen olvidar que aún estás en medio de una gran ciudad. Número 2. Jardín Nan Lian, Hong Kong. En medio de una jungla de hormigón, cristal y edificios tan altos que los pájaros tienen que pedir permiso para sobrevolarlos, el Jardín Nan Lian aparece como un espectacular viaje al pasado. Aunque solo abrió a principios del siglo XXI, este jardín fue diseñado estrictamente al estilo de los jardines clásicos de la dinastía Tang, donde cada detalle tiene una razón de ser. Ningún árbol está solo por estar, ninguna roca está puesta al azar. Todo, desde las rocas, el agua, los árboles hasta los pabellones, sigue la filosofía de armonía entre el hombre y la naturaleza. El pabellón dorado está en el centro, reflejándose en el estanque de lotos tan liso como un espejo, creando una sensación de tanta tranquilidad que puedes escuchar tus propios pensamientos. Los pinos están podados a la perfección, y los bonsáis están tan pulcros como si acabaran de salir de un spa. Todo esto le da al jardín un aire de orden y serenidad. Nan Lian es una prueba de que, incluso en una megaciudad, hay espacio para la calma y la contemplación. Número 3. Parque Floral de París, Francia. Al este de París, un lugar que los turistas suelen pasar por alto en el mapa, el Parque Floral de París cambia discretamente de aspecto con cada estación. Es un jardín urbano moderno, donde las plantas pueden ser tan creativas como quieran. Grandes extensiones de césped se unen a parterres temáticos, bosques de bambú, estanques y rincones paisajísticos diseñados como exposiciones al aire libre. Miles de especies de plantas ornamentales viven aquí, desde dalias e iris hasta flores de temporada, todas dispuestas con tanta delicadeza que se nota la inversión. El parque también es famoso por sus concursos de flores y exposiciones periódicas, lo que hace que su aspecto siempre sea nuevo. En verano, la música y los eventos culturales al aire libre hacen que el Parque Floral parezca un festival verde en el corazón de París. Es un claro ejemplo de cómo la botánica puede integrarse plenamente en la vida urbana moderna. Número 4. El Parque Güell en España. El Parque Güell no es solo un parque, sino el lugar donde la imaginación de Antoni Gaudí se desató en medio de la naturaleza. Situado en las colinas de Barcelona, este lugar se planificó inicialmente como una zona residencial, pero luego se convirtió en uno de los parques más famosos del mundo. Aquí el concepto de jardín se entiende de una manera muy diferente. Senderos, escalinatas y miradores se entrelazan con mosaicos coloridos, formas onduladas y líneas orgánicas, como sacados de un sueño artístico. La famosa salamandra de cerámica recibe a los visitantes en la entrada, y el banco curvo de la terraza principal ofrece una vista panorámica de Barcelona y el Mediterráneo. Pinos, cactus y la vegetación característica de Cataluña se integran hábilmente en la arquitectura, haciendo del Parque Güell una prueba de que la naturaleza y la creatividad pueden ir de la mano muy bien. Número 5. Jardín de Alnwick, en Inglaterra. Escondido tras los muros del castillo medieval de Alnwick, se encuentra un jardín moderno que no desmerece en absoluto la majestuosidad de la fortaleza. Construido a principios del siglo XXI, el jardín de Alnwick se convirtió rápidamente en uno de los jardines turísticos más populares de Inglaterra. El centro del jardín es un grandioso conjunto de fuentes con cascadas y efectos de agua que funcionan todo el año, atrayendo siempre las miradas. Por todo el recinto hay jardines temáticos, un jardín de rosas, una avenida decorativa, un bosque de bambú y amplias zonas de césped para tumbarse a reflexionar sobre la vida. El más famoso es el Jardín de los Venenos, donde se cultivan plantas peligrosas, con carteles de advertencia claros para que sepas que, aunque son bonitas, no debes tocarlas. Alnwick no solo es hermoso, sino también muy educativo,
y bien vale el precio de la entrada. Número 6. El Jardín Botánico de Montreal en Canadá es como una ciudad botánica encajada en el corazón de la urbe. Con una vasta superficie, alberga decenas de jardines temáticos, cada uno representando la flora de una región climática o continente diferente. Con solo unos pocos pasos, puedes viajar de Japón a China, para luego saltar a las altas montañas o adentrarte en un invernadero tropical. Miles de especies de plantas, incluyendo muchas raras y en peligro de extinción, son cuidadosamente mantenidas aquí. En otoño, los arces transforman los senderos en un cuadro vibrante de rojos, naranjas y amarillos. No es solo un lugar para pasear, el jardín también es un importante centro de investigación y educación. El Jardín Botánico de Montreal demuestra que la ciencia también puede ser muy poética. Número 7. El Parque Botánico de Erillouan en Australia es el tipo de jardín que brilla en el momento justo. Situado en un valle cerca de Perth, se convierte en el centro de atención cada primavera, cuando tulipanes, rododendros y una gran variedad de otras flores florecen al unísono. La vista es tan deslumbrante que incluso las cámaras tienen que trabajar a toda máquina. El recinto está diseñado con terrazas, senderos serpenteantes y amplias zonas de césped, rodeado de bosques de eucaliptos, creando un equilibrio entre el jardín formal y la naturaleza salvaje. Además de los jardines meticulosamente cuidados, Erillouan también conserva muchas especies de plantas nativas de Australia Occidental. En temporada alta, el parque suele vender entradas debido a la gran afluencia de visitantes. Es un destino ideal para familias, amantes de la naturaleza y cualquiera que quiera sumergirse en los colores de las flores de primavera. Número 8. Desde el primer paso, el Jardín Nacional de Orquídeas de Singapur te deja claro quién es el protagonista aquí: la orquídea. Ubicado dentro de los Jardines Botánicos de Singapur, este lugar alberga una de las colecciones de orquídeas más grandes del mundo, con más de 1000 especies y decenas de miles de híbridos. Los senderos están llenos de flores de todas las formas y colores, desde pequeñas y delicadas hasta orquídeas de tamaño extra que parecen de otro planeta. Especialmente, la sección VIP de orquídeas lleva el nombre de jefes de estado y celebridades, lo que hace que admirar las flores tenga un toque de glamour. Gracias al clima tropical, las orquídeas florecen casi todo el año. Aunque hay que pagar entrada, este jardín es una prueba de que la frágil belleza puede convertirse en un símbolo nacional. Número 9. El Jardín Tropical Monte Palas, encaramado en una ladera con vistas al Océano Atlántico, es un lugar donde la naturaleza, la historia y el arte coexisten en paz. Con aproximadamente 70.000 metros cuadrados, este jardín alberga especies de plantas de todo el mundo: palmeras, orquídeas, helechos e incluso árboles de América del Sur, África y Asia. Los elementos japoneses, como el estanque de carpas koi, las linternas de piedra y los puentes de madera, crean una sensación de serenidad, mientras que las colecciones de azulejos cuentan historias de la historia portuguesa. Gracias a su clima templado, Monte Palas permanece exuberante y verde durante todo el año. Cada curva del camino revela una nueva vista, haciendo que pasear por aquí sea como pasar las páginas de un libro de cuentos ilustrado y viviente. Número 10. Los jardines botánicos Huntington son realmente un microcosmo de la Tierra, donde puedes pasar del desierto al trópico en solo unos minutos, sin necesidad de pasaporte. Situado cerca de Los Ángeles, este extenso jardín alberga docenas de áreas temáticas, cada una representando un estilo y clima diferente. Puedes pasear por el jardín japonés con sus estanques y puentes de madera, y luego perderte de repente en la zona desértica, llena de cactus gigantes que parecen criaturas prehistóricas. El más famoso es el Jardín del Desierto, una de las colecciones de suculentas y cactus más grandes del mundo, donde cada especie se exhibe de una manera muy natural, pero a la vez muy peculiar. Huntington no es solo un jardín botánico, sino también un espacio cultural donde los jardines, museos y bibliotecas coexisten, demostrando que la ciencia y el arte pueden perfectamente crecer juntos en un mismo terreno. Número 11. Si hay un lugar que te hace sentir como si hubieras retrocedido 300 años en el tiempo, ese es Leavens Hall Gardens. Creado a finales del siglo XVII,
Este jardín ha mantenido casi su aspecto original, convirtiéndose en un museo viviente del arte topiario inglés. El mayor orgullo son más de 100 árboles y arbustos cuidadosamente podados en forma de torres verdes, piezas de ajedrez, pirámides y todo tipo de formas que dejan al espectador asombrado y curioso. Gracias a que están protegidos del viento frío, los árboles aquí siempre están ordenados y cuidados durante todo el año, a pesar del clima impredecible del norte de Inglaterra. Al pasear por los senderos rectos, tendrás la sensación de estar visitando una galería de arte, con la única diferencia de que todas las obras son árboles vivos. Número 12. En Escocia, donde el clima puede cambiar de humor más rápido que las emociones humanas, un jardín hermoso todo el año es algo realmente admirable. El Real Jardín Botánico de Edimburgo lo ha logrado desde el siglo XVIII. Este es uno de los jardines botánicos científicos más antiguos de Europa, donde la ciencia y la belleza natural van de la mano. Sus amplios céspedes, árboles antiguos y una colección de plantas exquisitamente organizada hacen que este lugar parezca un museo natural, al aire libre. Desde los rododendros del Himalaya hasta las coníferas de América del Norte, todos los continentes tienen su representación. Los invernaderos exhiben plantas tropicales y del desierto, mientras que el jardín al aire libre ofrece vistas impresionantes del castillo de Edimburgo. Un paseo por aquí es una mezcla perfecta de ciencia, historia y una rara sensación de paz en medio de la ciudad. Número 13. Los jardines del castillo Trautmannsdorf, Italia. Al pie de los Alpes, cerca de la ciudad balneario de Merano, los jardines del castillo Trautmannsdorf te hacen sentir como si viajaras por todo el mundo en una sola tarde. El jardín, que rodea el castillo donde se alojó la emperatriz Sisi, se extiende por más de 12 hectáreas con una serie de áreas temáticas. Aquí hay terrazas soleadas con olivos, un tranquilo jardín japonés, prados alpinos e incluso una zona exótica con palmeras y cactus. Gracias a su microclima especial, especies de plantas de diferentes regiones climáticas pueden coexistir en armonía. Los senderos conducen a miradores espectaculares, con vistas a las montañas y al valle. Trautmannsdorf no es solo un jardín, sino un viaje paisajístico lleno de sorpresas y sutilezas. Número 14. Los invernaderos reales de Laeken, Bélgica. Solo unas pocas semanas al año, los invernaderos reales de Laeken abren al público, y cuando eso sucede, los amantes de las plantas están tan emocionados como si esperaran un festival. Ubicado dentro de los terrenos del Palacio Real de Bélgica, este complejo de invernaderos suele estar cerrado, lo que hace que cada visita sea aún más especial. Construidos a finales del siglo XIX, los enormes invernaderos de vidrio y metal forman una ciudad de cristal inundada de luz. En su interior se encuentran raras especies tropicales y subtropicales, palmeras antiguas, naranjos y una famosa colección de camelias. Cuando florecen las camelias, todo el espacio se inunda de color y fragancia. Las cúpulas, los pasillos curvos y los largos senderos conectan las diferentes zonas climáticas, haciendo que la visita sea una aventura botánica de lujo. Número 15. Jardín del té japonés, Golden Gate Park, Estados Unidos. El jardín del té japonés no es ruidoso, no es ostentoso, pero tiene un atractivo muy duradero. Siendo el jardín japonés más antiguo de los Estados Unidos, este lugar fue creado para pasear lentamente y contemplar, con el espíritu de ¿para qué apresurarse? Bonsáis, arces japoneses, azaleas, pinos y bambúes están exquisitamente dispuestos a lo largo de los sinuosos senderos que conducen a los visitantes a estanques de carpas koi, puentes arqueados y casas de té tradicionales. Las linternas de piedra, las pequeñas y suaves cascadas y las rocas artísticamente colocadas ayudan a mantener el espacio sereno y equilibrado. En primavera, el jardín está lleno de flores, y en otoño, cálido con los tonos dorados y rojos de las hojas. Especialmente, en ciertos momentos, el jardín abre sus puertas de forma gratuita, un dulce regalo en el ajetreado corazón de San Francisco. Cada jardín en este top 15 no es hermoso solo por sus plantas o su diseño, sino también por la historia y las emociones que transmite. Ya sea en medio de una gran ciudad o escondidos en un lugar tranquilo,
Todos nos recuerdan que los seres humanos y la naturaleza pueden coexistir en armonía si sabemos valorarla. Si encuentras algún jardín realmente impresionante, deja un comentario compartiendo tus impresiones, dale me gusta al video y suscríbete al canal para seguir acompañándonos en las próximas aventuras de descubrimiento. Bienvenidos a un viaje para explorar los 10 jardines más bellos y famosos del mundo, donde la naturaleza se fusiona con el arte, la cultura y la filosofía de vida de cada lugar. Desde la serena antigüedad del jardín Nan Lian en el corazón de Hong Kong, la opulencia de cuento de hadas de Isola Bella, hasta la creatividad única del Parque Güell o la belleza romántica del jardín del castillo de Sissinghurst, cada lugar cuenta una historia propia que te dejará cautivado. Si te gusta el vídeo, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario y suscribirte para que tenga más motivación para seguir subiendo contenido. Número 1. El Jardín Nan Lian. Entre los rascacielos y el ajetreo de Hong Kong, el Jardín Nan Lian emerge como un raro oasis de calma, dando la sensación de haber entrado en la antigua China. Aunque fue inaugurado a principios del siglo XXI, el jardín fue diseñado siguiendo los estrictos principios de los jardines tradicionales de la dinastía Tang. Ubicado en el distrito de Kowloon, con una superficie de aproximadamente 3,5 hectáreas, este lugar rinde homenaje a la filosofía de la armonía. Ningún detalle es casual. Las rocas, los árboles, el agua y los pabellones están dispuestos intencionadamente, simbolizando el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. El punto culminante más notable es el pabellón dorado, que se refleja en el estanque de lotos tan sereno como un espejo, creando una atmósfera de paz y solemnidad. Número 2. Isola Bella. En medio del pintoresco lago Mayor, Isola Bella es como un sueño tallado en piedra, agua y vegetación. No es solo un jardín, sino un complejo de jardines de varios niveles, construido alrededor del magnífico palacio de la familia Borromeo. Las terrazas se elevan consecutivamente sobre el lago, decoradas con elegantes balaustradas, exquisitas esculturas, fuentes e innumerables flores vibrantes. Aquí se cultivan muchos cítricos, camelias, azaleas y arbustos raros, creando la sensación de ser un oasis sureño. En particular, los pavos reales que pasean libremente por las terrazas añaden un toque de nobleza y vitalidad al lugar. Desde aquí, el paisaje del lago y los Alpes realza aún más la espectacular belleza. Número 3. Los invernaderos reales de Laeken. Cada año, solo abren durante unas pocas semanas, convirtiéndose en el destino soñado de miles de amantes de las plantas. Situado en el recinto real de Bruselas y normalmente cerrado, este complejo impresiona por sus gigantescos invernaderos construidos a finales del siglo XIX, formando una ciudad de cristal y metal inundada de luz. En su interior hay un rico mundo vegetal, con especies tropicales y subtropicales, palmeras antiguas, cítricos y una colección de camelias raras. Durante la floración de las camelias, el espacio se llena de color y fragancia, convirtiendo cada paso en un verdadero viaje de descubrimiento. Los pasillos curvos, las cúpulas y los largos caminos conectan diferentes zonas climáticas, creando un encanto muy particular. Número 4. Los jardines mogoles en la residencia presidencial de Nueva Delhi. Con su fuerte carácter geométrico y simétrico, este lugar es un símbolo de la solemnidad y exquisitez del arte de los jardines indios. Diseñado a principios del siglo XX, este jardín es una interpretación de los clásicos jardines mogoles persas, donde el espacio se divide en ejes claros, niveles y una disposición equilibrada. Los canales de agua centrales y las fuentes reflejan los parterres de tulipanes, rosas y muchas otras flores de temporada, creando una belleza a la vez solemne e imponente. Durante todo el año, decenas de variedades de rosas, narcisos, lirios y muchas otras plantas ornamentales florecen en turnos, manteniendo el jardín siempre lleno de vida. Especialmente, durante el Festival de Primavera, este lugar se abre por un corto periodo y se convierte en un destino muy esperado. Número 5. El Jardín Botánico de Atlanta, situado cerca del centro de la ciudad. Es una armoniosa combinación de la elegancia clásica de un jardín botánico tradicional y un espacio de exposición moderno y creativo. El jardín cuenta con varias zonas temáticas con plantas tropicales,
una rica colección de orquídeas y especies de plantas nativas, lo que permite a los visitantes apreciar la diversidad del ecosistema local. Los impresionantes invernaderos mantienen un clima cálido durante todo el año, creando las condiciones para que prosperen las especies exóticas y ofreciendo una experiencia de observación única. Además, este lugar es famoso por sus exposiciones de temporada, espectáculos de luces, exhibiciones florales y muchas actividades educativas fascinantes. Gracias a esto, cada visita es una experiencia nueva, a la vez relajante y enriquecedora. Número 6. El Parque Güell. Más que un parque verde, el Parque Güell es una obra de arte al aire libre, donde la imaginación de Antoni Gaudí se fusiona con la naturaleza. Ubicado en las colinas de Barcelona, fue construido inicialmente como una zona residencial, pero con el tiempo se convirtió en uno de los parques más famosos del mundo. Los senderos, escaleras y miradores tienen formas suaves, combinados con coloridos mosaicos y líneas orgánicas únicas. Justo en la entrada, la famosa salamandra de cerámica da una alegre bienvenida a los visitantes. En la terraza principal, un banco serpenteante ofrece vistas panorámicas de la ciudad hacia el Mediterráneo. Pinos, cactus y arbustos típicos de Cataluña se integran naturalmente en la arquitectura, creando un espacio fresco y creativo. Número 7. Jardines Shalimar Bagh. Con la huella de la gloriosa era mogol, los jardines Shalimar Bagh fueron creados como un lugar de descanso y tranquilidad para los gobernantes en el poético Valle de Cachemira. El jardín tiene un diseño en terrazas que desciende desde la ladera de la montaña hacia el lago Dal, conectando pabellones, canales de agua, fuentes y estanques reflectantes, creando una sensación de armonía y simetría. Aquí, el agua es central, refrescando el aire en días calurosos y realzando las líneas geométricas del diseño. A lo largo de los senderos hay plátanos, cipreses, arbustos florales y plantas ornamentales que proporcionan sombra, privacidad y un ambiente sereno. En primavera y verano, el jardín se llena de aromas florales que se mezclan con el majestuoso telón de fondo de las montañas lejanas, haciendo de este lugar un símbolo de la exquisita y espléndida cultura de los jardines de Cachemira. Número 8. Los jardines del Generalife. A los pies de Sierra Nevada, en las colinas de Granada, los jardines del Generalife se alzan como una obra maestra del arte de los jardines moriscos. Construidos en el siglo XIII, los jardines fueron un lugar de retiro de verano y contemplación para los reyes nazaríes. El nombre Generalife proviene del árabe Janat al-Arif, que significa el jardín del arquitecto o jardín del sabio. Situado junto a la famosa Alhambra, este lugar ofrece una atmósfera más íntima y profunda, representando la imagen de un paraíso terrenal según la concepción islámica. Estrechos canales de agua, fuentes murmurantes, largos senderos sombreados por cipreses y arbustos florales crean una simetría cautivadora. Un punto destacado es el patio de la acequia, donde el agua refleja los arcos y las paredes finamente decoradas. Además de su belleza, el jardín es una huella viva de la cultura andaluza y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Número 9. El Jardín de los Invernaderos de Auteuil. Situado en el oeste de París, el Jardín de los Invernaderos de Auteuil es famoso por sus históricos invernaderos de finales del siglo XIX, diseñados con un elegante estilo Art Nouveau. Estos invernaderos de cristal crean un ambiente clásico y a la vez de ensueño, albergando una gran variedad de plantas tropicales y subtropicales, como palmeras gigantes, helechos, orquídeas exóticas y flores raras que no se encuentran habitualmente en los jardines europeos. Rodeando los invernaderos, hay un jardín formal, meticulosamente cuidado, con parterres organizados, estatuas decorativas y senderos tranquilos, ideal para pasear y relajarse. Este lugar es apreciado por la armoniosa combinación de belleza arquitectónica, arte y diversidad botánica. Además, la entrada es gratuita,
lo que convierte el jardín en un oasis verde accesible en el corazón de París, perfecto para paseos, fotografía y exploración de la naturaleza. Número 10. El jardín del castillo de Sissinghurst, lleno de poesía y romanticismo. Ubicado en Kent, al sureste de Inglaterra, este jardín fue creado en la década de 1930 por la escritora y jardinera Vita Sackville-West y su esposo, Harold Nicholson. El jardín se extiende alrededor de las ruinas de un castillo del siglo XVI, lo que le confiere un encanto antiguo. Lo más distintivo de Sissinghurst es la estructura de sus habitaciones de jardín, cada una con un tema, paleta de colores y atmósfera propios, haciendo que la visita sea como transitar por diferentes mundos. El más famoso es el Jardín Blanco, con sus flores blancas y plateadas que destacan sobre un exuberante fondo verde. Los senderos sinuosos, las paredes cubiertas de rosas, los céspedes impecables y los setos densos hacen que uno se sienta como si estuviera perdido en un poema viviente. Hoy en día, el jardín pertenece al National Trust y sigue siendo un icono de la estética de los jardines ingleses del siglo XX. Así, juntos hemos recorrido 10 jardines maravillosos alrededor del mundo, cada uno con su estilo propio, desde lo clásico y refinado hasta lo moderno y creativo. Ya sean jardines con una profunda filosofía oriental o magníficas obras maestras europeas, todos demuestran que la naturaleza siempre tiene una forma de darnos paz y cautivarnos. Espero que el viaje de hoy les haya brindado momentos relajantes y les haya inspirado a amar más las plantas cada día. Si les ha gustado este contenido, no olviden darle un me gusta, comentar sus impresiones y suscribirse al canal